Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica. Si requieren alguna asesoría me pueden contactar en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com. Vamos entonces a hablar, o el tema que nos atañe en el día de hoy es el traslado de los fondos de pensiones. ¿Y por qué el traslado de los fondos de pensiones se ha vuelto tan complejo? Si es un derecho que tenemos como trabajadores poder escoger nuestro fondo de pensiones. Entonces, en algunos programas hemos estado hablando de cuáles son los fondos de pensiones que existen. En Colombia, recordemos que existen dos tipos de fondos. Un fondo, llamémoslo de alguna manera, privado y un fondo público. Ese fondo público es el que conocemos como el de prima media con prestación definida y el otro fondo privado es el que conocemos como el fondo con solidaridad, lo que nosotros llamamos los fondos privados. Este fondo privado en Colombia hay 5 tipos de fondos privados. Está el fondo All Mutuals, Horizontes, Porvenir. Cuando nosotros estamos en ese fondo privado, lo que interesa es el capital, más no las semanas cotizadas. Mientras que cuando estamos en un fondo público, interesa son las semanas cotizadas. Entonces, en algunos otros programas también habíamos hablado de cuántas semanas requerimos para pensionarnos, por ejemplo, en un fondo público y cuántas semanas necesitamos, qué capital necesitamos en un fondo privado. Y es que en el fondo público importan las semanas cotizadas y la edad para pensionarnos. Cuando estamos en un fondo público requerimos 1.300 semanas, es decir, 25 años. 52 semanas tiene un año, por 25 años nos va a dar 1.300 semanas cotizadas. Y vamos a requerir obviamente la edad de pensión, los hombres 62 años, las mujeres 57, y una vez tengamos esos dos requisitos podemos entonces pensionarnos. Sin embargo, cuando estamos en un fondo privado no importa ni la edad ni en las semanas cotizadas. Y cuando yo me refiero a que no importa la edad, es entre comillas, porque cuando yo estoy en un fondo privado me puedo pensionar cuando yo adquirí ese ahorro. Por eso el fondo dice que es un ahorro individual, mientras que el fondo público nos dice que es con prestación definida. Acá es un ahorro individual con solidaridad. Cuando yo estoy entonces en ese fondo privado y yo les digo que no importa la edad, me refiero a que si yo llego a adquirir el capital que requiero para poderme pensionar, me puedo pensionar antes de esa edad, es decir, antes de cumplir 57 años las mujeres, 62 años los hombres. Es complejo pues que llegamos a adquirir ese capital. En Colombia más o menos necesitamos de 220 millones a 240 millones de pesos para podernos pensionar en un fondo privado. ¿Cómo adquiero yo esos 220 a 240 millones de pesos? Cuando yo les digo para podernos pensionar con un salario mínimo, porque si yo llego a tener 400 millones, 500, 600 millones de pesos en mi cuenta de ahorro individual con solidaridad, que es el fondo privado, pues obviamente mi pensión va a ser mucho más alta. ¿A quién realmente le conviene estar en un fondo privado? Le conviene a una persona que esté muy joven. Vamos a suponer que es una persona que está entre los 20, 25 años y cotiza muy alto al sistema de seguridad, pero en el fondo privado, pero cotiza alto. ¿Por qué cotizar alto? Porque como yo debo adquirir una cuenta de ahorro individual, una cuenta alta, como les decía, entre 220 a 240 millones de pesos, si cotizo siquiera de 3 salarios mínimos hacia arriba y tengo entre 20 y 25 años, podría ser beneficioso que una persona de estas estuviera en un fondo privado. Pero si no cotiza, por decirlo de alguna manera, de 3 salarios mínimos hacia arriba, estaríamos pues en un error estando en un fondo privado. Por lo general, los abogados haciendo los estudios en el tema de pensiones, llegamos a la conclusión que los fondos privados no son buenos para adquirir una pensión en este momento en Colombia. Tendría que ser una persona que empiece a cotizar, uno, muy jovencita, y dos, con unos
ingresos con un ingreso base de liquidación alto, es decir, mínimo de 3 salarios hacia arriba, porque si está cotizando con un salario o 2 salarios mínimos, con toda seguridad va a demorarse todo el tiempo para adquirir los 220 a 240 millones de pesos y al final, ¿qué es lo que hacen en el fondo privado? En el fondo privado lo que hacen es que nos calculan la expectativa de vida, cuántos años vamos a vivir y cuánta plata ahorró usted. Para que ustedes me lo logren entender, también lo he dicho en otros programas, el fondo público es como si todos ahorráramos en una caja grande, mientras que en el fondo privado es como si cada uno ahorrara en una cajita pequeña, que es el fondo privado, donde yo digo el ahorro individual. ¿Qué sucede entonces cuando yo no estoy cómoda en el fondo privado y me quiero pasar para el fondo público, que es el tema de este programa? Lo que puedo hacer es algo muy simple. Me acerco a los dos fondos. Me piden algo que se llama la doble asesoría. Entonces, en este tiempo que estamos en confinamiento y que nos dicen que no nos acerquemos tanto a las oficinas, se puede hacer esas gestiones virtuales. Entonces se descarga un formulario y se llena el formulario. Por ejemplo, estoy en el fondo Porvenir o en el fondo Horizontes y me quiero trasladar a Colpensiones. Debo tener la doble asesoría. La doble asesoría es que tanto el fondo privado como el fondo público me deben mostrar las ventajas y las desventajas de estar en ambos fondos. Y de esa manera no me pueden negar que yo me traslade. Pero no me pueden negar que me traslade de fondo si tengo menos de 10 años para pensionarme. Es decir, si soy mujer, debo estarme trasladando antes de los 47 años. Si soy hombre, me debo estar trasladando antes de los 52 años. En este momento, los jueces laborales están concediendo grandes prerrogativas a las personas que se están acercando a tocar las puertas del Estado, que pasaron esa edad de los 47 años y los hombres de los 52 y no se lograron cambiar de fondo, y después cuando se les hizo la liquidación se encuentra que van a quedar pensionados en un fondo privado con un salario mínimo, mientras que si hubieran estado en el fondo de Colpensiones, su pensión podría estar hablando de 2 millones, 3 millones, 4 millones. Son muchos los casos en los que la gente, cuando salió el boom de los fondos privados, terminaron metiéndose en estos fondos privados porque se nos vendió la idea de que Colpensiones, para esa fecha, el Instituto de Seguros Sociales se iba a quebrar, que lo mejor era estar en un fondo privado porque eso nos iba a dar rentabilidad, y la experiencia es que no nos ha dado rentabilidad, que antes da pérdida. Paradójicamente, usted participa de las pérdidas, o sea, trabajan, por decirlo de alguna manera, con su plata, porque a usted le están haciendo un descuento para el fondo de pensiones, trabajan con su dinero, y una vez trabajan con su dinero, si da pérdidas, usted participa de esas pérdidas, pero casi nunca usted está participando de esas ganancias. Es por esta razón que si usted se encuentra en un fondo privado y quiere hacer el traslado a un fondo público, simplemente descarga el formulario, hace una solicitud de la doble asesoría. Es decir, va tanto al fondo público como al fondo privado. Yo sé que si de pronto me ve algún abogado me dice que no estoy hablando en términos jurídicos cuando hablo del fondo público y el fondo privado, y que debería referirme al fondo con prestación definida o al otro de ahorro individual, pero es para que ustedes lo logren entender. En esas condiciones, ustedes lo que pueden hacer o lo que se puede hacer es que entonces descargo el formulario, pido la doble asesoría, y los fondos, si estoy dentro de esa edad de menos de 10 años para pensionarme, no me puede negar esa posibilidad. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en cada una de las defensas que se podrían presentar en esas necesidades que ustedes podrían tener desde el punto de vista jurídico. Muchísimas gracias.